y el agradecimiento personal a nuestro equipo nacional del comité, de la federación, los representantes de sus órganos de gobierno y, por supuesto, de manera virtual a quienes esta mañana estaremos interactuando, intercomunicándonos en este tema. De manera especial, aprecio la presencia del maestro Mario Antonio Gómez, oficial mayor, la maestra Esmeralda Martínez, presidenta del Comité Nacional Electoral de la Federación, al licenciado Gabriel Gutiérrez, quien es también el coordinador del grupo jurídico de nuestra federación, junto con las abogadas Ingrid Paulina y Marla Garibay, de nuestro departamento jurídico, y el maestro Carlos Cruz Castelán, quien también se encuentra en sala. Por lo tanto, creo que dando la bienvenida y reconociendo que este tema de cómo nos pensionamos, cómo nos queremos pensionar cuando llegue el momento de nuestro retiro laboral, por cuál régimen de pensiones estoy yo, en cuál estoy, conozco mi régimen, sé cuáles son los pasos administrativos que tengo que dar. O sea, ese tipo de preguntas y todas las que ustedes tengan ya identificadas van a ser atendidas por el licenciado Trejo, quien ha mostrado una gran disposición, y le aprecio de verdad en lo personal la posibilidad de que el tiempo necesario, nos dijo, nosotros hemos estimado un tiempo aproximado, pero en caso de haber dudas y preguntas, se habrán de recuperar y a todo mundo se le dará respuesta. Este tema es el tema fundamental para que hoy todos ustedes, como líderes, como dirigentes estatales de la federación, es importante que conozcan y que puedan aclarar y dejar muy definidas cuáles son los pasos, los procedimientos normativos que el instituto tiene para poder hacer valer ese derecho que tenemos todos los trabajadores y que una vez concluido el tiempo laboral podemos hacer valer. Pero hay que hacerlo bien y hay que prepararnos. Y esta es una medida de previsión para los que van ingresando al servicio como para los que ya están o estamos en tiempo del retiro. Por lo tanto, no me queda más que agradecerles de manera institucional su participación, su presencia y establecer cuál va a ser nuestro programa. Les quiero decir que este programa consta de dos grandes partes, dos grandes apartados de participación. La dinámica se va a desarrollar de la siguiente manera. Habrá enseguida la participación, la intervención del licenciado Juan Pablo Trejo, quien conducirá los trabajos de la primera parte de la intervención, el 10º transitorio, cuáles son los pasos y procedimientos. Para ello, tenemos la presencia y la participación de dos de nuestros presidentes colegiados, el maestro Rafael Coronado Acuña, a quien le hemos pedido, muy gentilmente aceptó hacer la presentación de los panelistas del primer bloque del 10º transitorio, su intervención del licenciado Trejo. Habrá una sesión, aquí hacemos un pequeño corte para preguntas y respuestas en este tema, y enseguida dará la presentación de la semblanza de los panelistas del segundo bloque la presidenta colegiada de Oaxaca, la maestra Victoria Cruz Villar, para enseguida pasar a la intervención y participación de nuestros dos panelistas, José Fernando Arámbula y Fernando López, para concluir con una sesión de preguntas y respuestas de este tema. Si hubiera alguna pregunta que quedara pendiente y se acordara, estará muy atenta a sus comentarios para registrarlos y poderlos transmitir a nuestros participantes. Con ello cerraríamos con las conclusiones para poder terminar con esta gran conferencia. Maestro licenciado Trejo, tiene usted el uso de la palabra, le agradezco mucho, y antes que nada nos quedaría nada más explicada la dinámica, pedirles que abramos toda nuestra cámara, porque en la sesión anterior olvidé decirlo y muchos no salieron muy bien. Posar ante la cámara para que tengamos nuestro mejor rostro, porque esta es una conferencia que nos va a dar de gran trascendencia. La maestra Esmeralda, Juan Pablo, es de ustedes las cámaras, son de ustedes. Me dicen cuando ya estén tomadas para que demos inicio con la presentación.
Hijo, pues todos voy a apretar. Estamos haciendo voz para atrás. Nos apoyan 30 segundos únicamente si todos prenden su cámara. 30 segundos que nos regalen para tomar una foto grupal y que podamos salir todos, de favor. Qué bonitos todos. Otra, por si alguien no salió. Nada más, espérenme tantito, sí. Juan Pablo, estás haciendo lo propio, supongo, pero es que son cuatro pantallas. Ahí está, bien, Juan Pablo Trejo, ahí va. Va. Imprimir. Una más, denme para tomar la última. Por acá. Que no crean que es tan sencillo, muchachos. Bueno, la última página no nos quieren regalar su imagen. Vamos a tomar una más de esta. Listo, maestra Leti. Gracias a todos. Gracias a todos. Ahora sí, le cedo la palabra al maestro Rafael Coronado Acuña para que nos haga el favor de presentar a nuestros primeros panelistas. Presidente colegiado de nuestra federación en Sonora. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestra y amiga Leti. Saludo con mucho afecto a los compañeros integrantes de nuestra dirección nacional, al maestro Mario, a la maestra Esmeralda, demás compañeras y compañeros. Y con todo gusto doy a conocer a ustedes la semblanza de nuestros panelistas, iniciando con el licenciado Juan Pablo Trejo Parada. Es licenciado en Administración con trayectoria laboral en instituciones públicas del Gobierno Federal y de la Ciudad de México. Como director de gobierno de la Ciudad de México fue responsable del reordenamiento del comercio ambulante. En la Secretaría de Turismo fungió como subdirector de capacitación turística, responsable de la coordinación de los prestadores de primer contacto a nivel nacional. En la Secretaría de Relaciones Exteriores fue subdirector en la coordinación de eventos de dicha secretaría. Actualmente es jefe de servicio del Sistema de Atención Integral a Jubilados y Pensionados del ISSSTE. Bienvenido, licenciado Juan Pablo Trejo Parada. Gracias. Enseguida doy a conocer la semblanza del licenciado, de nuestro panelista, licenciado Hidayat Velázquez Santos. Es licenciado en Administración con experiencia laboral en la Secretaría de la Defensa Nacional, donde desempeñó actividades de contabilidad y responsable de la nómina de los trabajadores y de compras en dicha institución. En la oficina y llave de Caminos y Puentes Federales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, fungió como operador y administrador de los cruces en las casetas a nivel nacional, operador y administrador de las cargas de gasolina con las tarjetas CompuPass y responsable de la facturación a nivel nacional de las transacciones en las carreteras y estaciones de gasolina. En el ISSSTE ha desempeñado funciones referentes a la operación, actualización y procesos del sistema de otorgamiento de las pensiones. Actualmente es coordinador de ventanilla única de atención al derechohabiente del ISSSTE en la subdirección de pensiones. Bienvenido también, licenciado Velázquez Santos. Es cuanto. Licenciado Trejo, bienvenido nuevamente. Estamos a sus órdenes. Tiene la palabra. Bien, buenos días a todos ustedes. Me da gusto estar aquí con la presentación con todos ustedes. Yo, primeramente, al nombre de nuestro director general, el licenciado Pedro Centeno Santaella, ¿sí? De la licenciada Yasmin Lotman Mendoza. Ella es la directora normativa de prestaciones.
y mi subdirectora es la licenciada Anaí Vargas Vargas, es la subdirectora de pensiones. Sí, a nombre de todos ellos les agradecemos la oportunidad que nos dan para dar esta intervención el día de hoy, esta conferencia para hablar de los sistemas de pensiones. Esto es un beneficio que es tanto para ustedes como cuando se acercan con nosotros a hacer su trámite, como para nosotros como trabajadores, ¿sí? Al facilitarnos la prestación de este beneficio. ¿Sí? Agradecemos la presencia de todo su comité nacional, de todos los presidentes. Agradecemos al profesor Agustín Ávila Noguera la invitación y obviamente, profesora, le agradecemos a ustedes su esfuerzo que ha venido haciendo desde hace algún tiempecito que hemos tenido oportunidad de estar trabajando para llegar a concluir con esta conferencia y bueno, los trabajos que tengamos que hacer por adelante. Sí, profesora, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de estar este día con ustedes. Sí, y a nosotros nos corresponde, tanto a mi compañero el licenciado Kidaya como su servidor, hablar del tema de décimo transitorio. Entonces, además, también me da mucho gusto, no alcancé a escuchar ni ver bien a nuestros compañeros de la subdelegación de prestaciones que nos están acompañando en esta ocasión a esta conferencia. Agradecemos al profesor que les hizo la invitación por esa oportunidad de estar entre nosotros. Seguramente nuestros compañeros nos van a escuchar de lo que aquí vamos a advertir, de los trámites, porque ellos son el frente de guerra, de parte de nuestro instituto, porque son los que están presentes en la ventanilla de atención. Sí, entonces, yo empezaría por algo que quisiera recomendarles a todos, para que se lo hagan extensivo a todos sus afiliados, a todos los profesores, ¿sí? Que es algo muy importante y es algo que es básico, que nos va a permitir facilitar saber en qué estamos, ¿no? Y les estoy hablando de la página del Sinavit. Entrar al Sinavit y crear el Sinavit de cada uno de nosotros nos va a permitir ver qué es lo que tiene el instituto de la información de cada uno de ellos. Al entrar al Sinavit, vamos a facilitarnos a todos, porque vamos a ver la información que nosotros tenemos de ellos, en cuántas dependencias ha trabajado, si sus datos generales están correctos, si el RFC y la CUR están correctos. En la mayoría de los casos sale el caso de que si estás casado eres soltero, ¿no? Venimos con nuestro domicilio y la clínica que nos corresponde. Si tuviéramos una clínica diferente, es por el domicilio que nosotros tenemos. Si tenemos que hacer la corrección de esta información, tendremos que acudir a la oficina de afiliación, porque todavía estamos vigentes, a la oficina de afiliación y vigencia de nuestra delegación, de nuestra subdelegación que nos corresponde, para ir a actualizar nuestros datos en el caso del domicilio, y eso nos moverá, si es necesario, hasta la clínica que nos corresponde, que nos den la atención. Sí, eso es lo que estamos viendo y que vendrá en la primera parte. Sí, posteriormente nos dice en qué dependencia estamos laborando. Viene nuestro sueldo base de cotización, viene nuestra parte de el sueldo con la remuneración, pero aquí nosotros lo único que vamos a tomar en cuenta para las pensiones es nuestro sueldo base, ¿sí? Entonces, hoy por hoy es importante que entremos a nuestro Sinavit, que de alguna manera es bien fácil hacer. Hoy que todo el mundo ya nace en losniños.com, es importante. Nos piden, nuestra llave es la CUR. Al entrar a la página del instituto, buscamos la oficina virtual, ponemos nuestra CUR y ahí nos va diciendo cómo vamos haciendo nuestro usuario y cuál es nuestra contraseña. Nos va a aparecer toda esta información, dónde estamos trabajando, nuestros datos generales, nuestro domicilio, y hay en algunos casos que hasta el croquis de la clínica viene, ¿no? Ahí también viene nuestra historia laboral. ¿A quienes tenemos dados de alta como beneficiarios para el servicio médico? Que pueden ser nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, ¿no? Sí, son temas
que de alguna manera son importantes ahorita, porque a lo mejor dentro del proceso de pensiones también van a ser importantes, pero si no los tenemos registrados desde ahorita y actualizados los datos, cuando estemos en el proceso, en el inter de que nos vamos a jubilar, nos va a costar un poquito más de trabajo, ¿no? Y ya en el contexto de lo que viene siendo la historia laboral, sí, ahí viene, si hemos trabajado en una o varias dependencias, va a venir desde cuándo estamos dados de alta, los diferentes tipos de movimientos, y nos va a decir cuántos años de servicio tenemos y qué régimen estamos actualmente. Ahí viene o régimen ordinario o cuentas individuales o décimo transitorio. ¿Sí? Si vienen sin régimen, es muy importante que la persona que no tiene marcado su régimen se acerque a la oficina de afiliación y vigencia, y seguramente les van a pedir una constancia de servicios de la dependencia donde está trabajando, o si fueron varias dependencias y ya no trabaja en ellas, las hojas únicas de servicio. Si la SEP les extiende la hoja única de servicios abierta para hacer la actualización de su historia laboral, ¿sí? Es muy importante que nos los presenten para que le pongamos el régimen. En algunos casos, cuando ya hemos trabajado y ya le vamos a poner qué tipo de régimen le corresponde, para mis compañeros que están en la subdelegación de prestaciones, sí, nos vamos a dar cuenta que una vez que le corregimos su historia laboral y le ponemos régimen en activo, cuando aparece régimen en activo es porque hicimos esta labor y quiere decir que es décimo transitorio. Sí, el día de ayer me tocó atender a un señor que a fuerzas tenía que decir décimo transitorio porque decía régimen en activo y para el señor no era suficiente. Entonces le tuve que mostrar en el SAO, mis compañeros de prestaciones saben lo que es el SAO, ¿sí? Para mostrarle y que viera que a la hora de que pido sus datos me dice décimo transitorio, pero ya en el SINAVIT me va a aparecer régimen en activo porque ya hicimos la corrección. ¿Sí? Una vez que hicimos ya la corrección de nuestra historia laboral, pues ya me va a marcar el régimen en los años de servicio, que eso en la mayoría de todos ustedes es importante. ¿Por qué? Porque ahorita que vayamos haciendo la presentación, Hidayat les va a explicar cuáles son las condiciones, cuáles son los años de servicio y hoy por hoy también juega la edad, ¿no? Entonces, para lo general las mujeres deben de tener 28 años de servicio como mínimo y los hombres 30 años de servicio. Y por ahí tenemos una tablita que viene en la ley del ISSSTE, ¿sí? Y ahí nos viene diciendo qué años de edad debemos de tener, ¿sí? Para podernos jubilar. ¿Sí? ¿Cómo calculamos las pensiones? Es con el promedio del sueldo del último año, ¿no? Es el promedio del sueldo del último año, no es el último sueldo, que es muy diferente, ¿no? Entonces, este tipo de detalles, espero que con la presentación que el día de hoy les estamos haciendo, se queden, queden solventadas, ¿sí? Si tuvieran dudas, yo le explicaba a la maestra Leticia que todas las dudas que tengan, pues bueno, ya tienen nuestros contactos, vamos a seguir trabajando con todos ustedes para ir disipando dudas, ¿sí? Pero les decía, es básico que nos ayuden a hacerles de su conocimiento a todos los afiliados que es importante que conozcan su SINAVIT. En algunos de los casos ya han abierto el SINAVIT porque han tenido oportunidad de que se les dé un crédito y a través del SINAVIT entramos a registrarnos al crédito, entramos a terminar la conclusión del crédito para sacar la solicitud y luego ya nos presentamos a cobrar nuestro cheque para que nos lo depositen, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el instituto ha hecho esta valiosa herramienta que es la oficina virtual, donde nos vamos a dar cuenta todas las prestaciones a las que tenemos derecho, inclusive por ahí hay una pestañita que habla de nuestro expediente clínico, que todavía no lo tenemos arriba, pero en algún futuro espero no sea muy lejano, pues también ya va a tener ahí de cuántas veces hemos ido a la clínica o a qué hospital hemos ido a visitar, ¿no? Entonces, por eso es importante que entremos al SINAVIT.
¿sí? Porque esta es una base importante para saber qué información tiene el instituto de cada uno de ustedes, ¿sí? Y si hay que corregir, les decía, tendríamos que pasar a la oficina de afiliación y vigencia. Si hay que corregir el domicilio, pues hay que llevar comprobante de domicilio. En todos los casos es importante presentar su credencial de elector, su talón de pago. Pero si hay que corregir historia laboral, hay que llevar la hoja única de servicios o constancia de servicios. ¿Sí? Para dar de alta a los beneficiarios, en la página del instituto, en el apartado de afiliación y vigencia, vienen los requisitos de todo lo que podemos hacer en afiliación y vigencia y qué requisitos necesitamos para darlos de alta a los beneficiarios, ¿no? Entonces, ese por el momento sería parte de mi intervención. Ahorita le voy a pedir al licenciado Hidayat que empecemos con la presentación de lo que es el 10º transitorio, si me lo permiten, y les vamos a dar una presentación que de todas maneras yo me imagino que a través de la maestra les hará llegar a los compañeros de la subdelegación de prestaciones. Si no se las hacen llegar, nosotros con mucho gusto tenemos las 2 presentaciones y además nos tienen en vivo y a todo color por la red, ¿no? Entonces le voy a permitir cederle el micrófono a Hidayat para que empiece con la presentación. Muchas gracias, licenciado Trejo. Estos precomentarios, especificaciones son muy útiles y necesarias para aclarar dudas. A sus órdenes, licenciado Hidayat. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, empezaremos con la presentación. Sí la tienen todos a la mano, perdón. ¿Sí la visualizan? ¿Sí la visualizan? Todavía no aparece. Ustedes la van a poner, ¿no? ¿Cómo? ¿Ustedes la van a presentar? No, ustedes, habíamos comentado que ustedes la pondrían, pero si quieren ahorita la presentamos. ¿La tienes, Marla? ¿La tienes, Gabriel? Maestra, nosotros no lo podemos presentar porque en caso de que tengamos que acallar algún micrófono o tengamos que hacer otro movimiento, la presentación se congela. Ah, ok. No se preocupen, ahorita. Nosotros la subimos. ¿Sí? Recording in progress. Para obtener este tipo de pensión, ¿sí?, se requieren ciertos requisitos. En este caso, trabajadoras necesitan obtener 28 años de servicio y trabajadores con 30 años de servicio. A partir del 1 de enero del 2010 existen nuevos requisitos de edad para ser beneficiario de una jubilación. Del 2010 en adelante se piden cierta edad. Cada 2 años calendario va a estar subiendo la edad. En este 2022-2023 se piden 57 años para los hombres y 55 años para las mujeres. Para esta jubilación, para este tipo de pensión, ¿sí?, el cálculo de la pensión va en base al salario básico cotizado durante el último año y se da el 100% de este cálculo, ¿sí? En este año la cuota mínima, estamos hablando de 172.87 y la cuota máxima es de 962.20. ¿Sí? Esto multiplicado por 30 estaría dando el importe de la pensión mensual en este año. Para la pensión por edad y tiempo de servicio, ¿sí?, y de invalidez, aquí son 2 tipos de pensión, una por edad y tiempo de servicio y la otra por invalidez. Sin embargo, tiene
similitud en los requisitos. Aquí nada más hay una diferencia entre ese tipo de pensión, que en la invalidez yo no les voy a pedir edad, el instituto no les pide edad, solamente les requiere el formato RT09 para solventar esa parte y tener derecho a una pensión por edad y tiempo, por invalidez, perdón, con mínimo de 15 años. Recording stopped. Bueno, para la edad y tiempo de servicio se van a pedir 15 años de servicio mínimo y de ahí vamos a empezar, ¿sí? De ahí se empieza con un 50% y dependiendo de los años de servicio que haya trabajado, se le va a dar un cierto porcentaje, ¿sí? Estos son para los que no alcanzan ni los 28 las mujeres, ni los 30 años los hombres, ¿sí? En este caso, desde a partir igual del 1 de abril del 2007, ¿sí? A partir del 2010 se piden 56 años de edad, ¿sí? Y aquí es indistinto si es hombre o mujer, se pide esa edad para los dos sexos, ¿sí? Del 2018 en adelante, ¿sí? Se piden 60 años de edad. En este caso, por ejemplo, una persona que haya trabajado 26 años de servicio y tiene 60 años de edad en este 2022, ¿sí? Va a tener derecho a una pensión por edad y tiempo de servicio y va a obtener el 80% de la pensión de lo que resulta del cálculo del último año cotizado. ¿Sí? Aquí, dependiendo de los años de servicio, se le va a dar un cierto porcentaje. Ese incremento va a incrementar 2.5% por cada año de servicio adicional sobre su sueldo básico cotizado. Aquí, en este caso, la pensión inicial empieza con el 50% de la pensión, del cálculo de la pensión. La invalidez es, digamos que es el mismo trámite, pero no se requiere la edad, solo se requieren los 15 años de servicio mínimo, ¿sí? Y aquí no importa si yo tengo 30 años de edad, 40 años de edad, ¿sí? Aquí lo que importa es el tiempo de servicio y el formato de invalidez, el formato de RT09, para poder gozar de este beneficio. La siguiente pensión que vamos a hablar, en este caso sería la cesantía en edad avanzada. La cesantía en edad avanzada se otorga a trabajadores que queden privados del trabajo después de los 60 años de edad, con una cotización mínima de 10 años. En este caso, para la cesantía, se piden entre 10 años y 14 años de servicio. A partir del 2010, la edad mínima para ser beneficiario de esta pensión, ¿sí?, se incrementó, ¿sí?, un año de edad por cada 2 años de servicio, hasta llegar al 2018 con 65 años de edad. En este caso, del 2018 en adelante, se van a pedir 65 años de edad y la pensión va a iniciar sobre el 40% de la pensión, ¿sí?, de lo que resulte el cálculo de su salario básico cotizado durante el último año. En este caso, esta es muy diferente a la pensión por edad y tiempo de servicio, ya que en la edad y tiempo de servicio, dependiendo de los años de servicio, se daba un cierto porcentaje. Aquí va a ser diferente. Aquí va a ser dependiendo de la edad, ¿sí?, y cumpliendo entre 10 años y 14 años de servicio, entonces vamos a voltear a ver la edad del ex trabajador para, ¿sí?, otorgarle el porcentaje que va a estar gozando de la pensión. ¿Sí? La pensión inicial va a iniciar sobre 40%. El procedimiento para el otorgamiento de la pensión, en este caso vamos a hablar de las delegaciones o de las representaciones del ISSSTE, ¿sí?, que otorgan el beneficio a ustedes como trabajadores o extrabajadores. Cuando inicien el proceso de la pensión, ¿sí?, se van a generar ciertos documentos. Estos documentos serían la aceptación de datos, la solicitud de pensión, el resumen de validación, el análisis laboral, la liquidación, la concesión de pensión. Posteriormente de la concesión de pensión, luego de 10 días,
¿sí? Se va a generar el primer pago de la pensión vía depósito bancario, vía transferencia, ¿sí? Posteriormente, a los 2 siguientes meses, ¿sí? Se va a incursionar a la nómina mensual, que se llama nómina ordinaria. Ahorita yo les voy a enseñar los documentos que se generan en la aceptación de edad, la solicitud, el resumen de validación, y les voy a ir explicando qué deben de validar antes de firmar. Vamos a hablar de las pensiones por transmisión de pensión. En este caso son dos, una por muerte del trabajador o ex trabajador y la otra por muerte del pensionado. La muerte del trabajador, por muerte del trabajador, los familiares derechohabientes tienen derecho a una pensión equivalente al 100% de la que le hubiesen correspondido al trabajador, aplicándoles el periodo mínimo de 15 años de cotización. ¿Qué quiere decir esto? Si el trabajador trabajó por lo menos 15 años de servicio, esa pensión sí se puede transmitir, y para esta pensión por muerte del trabajador se va a generar un cálculo de la pensión conforme a los años de servicio para obtener un porcentaje, ¿sí? Y en ese caso el cálculo de la cuota diaria, que eso va a significar el importe de la pensión mensual. Y la pensión por muerte del pensionado, ¿sí? Tiene derecho a una pensión, digamos que es transmisible conforme a lo que venía gozando el finado pensionado, ¿sí? Ahí se traspasa igual, ¿sí? Se transmite la pensión y van a empezar a gozar de la pensión los familiares derechohabientes, ¿sí? Igual de lo que venía gozando el pensionado, ¿sí? Al momento del fallecimiento. En este caso, la ley establece en el artículo 131, ¿sí? Cómo va a ir la parte de los deudos, ¿sí? ¿Quién tiene el derecho? Esposo, esposa, concubino, concubina, hijos, y la ley también establece que si no existiese ninguno de estos, entonces entra padre, madre o abuelos, ¿sí? Siempre y cuando presenten el documento donde tengan el, ¿cómo se llama esto? Que dependan económicamente, la dependencia económica, ¿sí? del ex trabajador o del pensionado más bien, ¿sí? Y sobre eso pues ya tendrían el derecho los padres y los abuelos. Vamos a hablar de la compatibilidad de pensiones. La compatibilidad de pensiones es el goce de 2 o más pensiones en el instituto, ¿sí? Que tengan el derecho a gozar de ellas, y sobre todo que la suma de estas 2 o más pensiones no rebasen los 10 UMAS. Tenemos el derecho de gozar de una pensión por jubilación, ¿sí? De una pensión por edad de tiempo de servicio o de una cesantía de edad avanzada, y puede ser compatible con una pensión por viudez o concubinato derivada de los derechos del trabajador pensionado. Y también puede ser compatible con una pensión por riesgos de trabajo. La pensión por viudez o concubinato es compatible con la pensión por jubilación o por edad de tiempo de servicio o por cesantía o por invalidez, derivada de derechos propios como trabajador. La pensión también de viudez es compatible con la de riesgo de trabajo derivado de derechos propios, y el desempeño de un trabajo remunerado, que aquí la palabra vale mucho, ¿sí? Que no implique la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B de la Constitución Política. ¿Qué quiere decir esto? Que no cotice al fondo de pensiones, ¿sí? La pensión por orfandad con otra pensión igual proveniente de los derechos derivados del otro progenitor. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser compatible la pensión por orfandad por padre y por madre a la vez, ¿sí? Y el goce de estas dos no puede rebasar los 10 UMAS. Vamos a hablar de la incompatibilidad.
La incompatibilidad son aquellas que no se encuentran especificadas en el artículo 12 del reglamento, ¿sí? El derechohabiente tiene derecho a que se le otorgue la pensión previa notificación de manera fundada y motivada. Se le niega el cobro, no se le niega el beneficio, ¿sí? No se le niega la pensión, sin embargo, sí se le niega el cobro fundado y motivado mientras persista la incompatibilidad. ¿Sí? Una vez detectada la incompatibilidad, aquí se aplicarán los criterios. ¿Sí? La asignación de cuota diaria fija por familiar derechohabiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí, por ejemplo, si es una pensión por viudez y orfandad, ¿sí? Y la viuda, en este caso, es trabajadora activa y cotiza al fondo de pensiones, tiene derecho a la pensión por viudez, pero no tiene derecho al cobro, ¿sí? Ahora bien, en este caso, volveremos a ver a los demás familiares derechohabientes que van a gozar la pensión, y eso, ¿sí?, se va a transmitir a los, en este caso, a la orfandad, a los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que se supone que a la trabajadora en activo, ¿sí?, no recibirá el pago solo los hijos, ¿sí? Aquí se llama incompatibilidad de pensión. Aquí, bueno, vamos a hablar también que hasta que se dé de baja como trabajadora o se pensione, ¿sí?, va a poder gozar de la pensión por viudez. En este caso, al momento de transmitir la pensión por viudez, no va a recibir el pago hasta que se dé de baja. Una vez notificado que ya está de baja, entonces se activa la pensión, ¿sí? Sin embargo, no va a haber una retroactividad. Se paga desde que se da de baja o se pensiona, ¿sí? Bien. Vamos a hablar de la continuación voluntaria. La continuación voluntaria se creó en la ley del ISSSTE y habla en el artículo 201, 202 y 203 de la ley para los trabajadores que dejen de prestar sus servicios, ¿sí?, en el cual podrán solicitar al instituto, como indica la ley, en la continuación voluntaria de algunos de los siguientes seguros. ¿Qué quiere decir esto? Se puede contratar 3 diferentes seguros, en este caso el de salud, el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y el de invalidez y vida. Bueno, para los trabajadores que les haya faltado, que estén dados de baja y que les hayan faltado, vamos a suponer, 2 años, ¿sí?, para llegar a una jubilación, la ley establece que tienen 60 días para contratar la continuación voluntaria y pagar estos seguros para que se tome en cuenta el tiempo cotizado. Es como si estuvieran en activo, no recibiendo una mensualidad por parte de la dependencia. En este caso, se tiene que contratar los seguros, en este caso el de salud, es para tener el servicio médico, seguir contando con el servicio médico, el de retiro cesantía en edad avanzada para seguir cotizando, y el de invalidez y vida es por si a ustedes, como trabajadores o trabajadores, les llega a pasar algo o llegan a faltar, entonces sus familiares derechohabientes, ¿sí?, que tengan derecho a la pensión, pueden gozar también de esta pensión. Se le va a sumar ese tiempo que paguen por continuación voluntaria. Deberá cubrir las cuotas y aportaciones que correspondan a cada seguro, mismas que se ajustarán anualmente de acuerdo a los cambios de sueldo básico del último puesto que hubieran ocupado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a voltear a ver de la dependencia de la última donde se dieron de baja, vamos a voltear a ver el sueldo básico cotizado y sobre eso se le va a hacer el cálculo de la continuación voluntaria dependiendo de los seguros. Aquí cabe destacar, y es importante que lo tomen en cuenta, que al momento de contratar la continuación voluntaria, pueden contratar los 3 seguros y el pago puede ser bimestral o anual. Y al momento de contratar los 3 seguros, pasando el primer bimestre, ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Ya no quiero el seguro de salud, lo puedo dejar de pagar, porque ya mi seguro de salud lo puedo obtener por otro lado.
ahí sí podemos quitar seguros, pero no podemos llegar al siguiente trimestre y decir, ¿sabes qué? Quiero el de invalidez y vida para que mis familiares derechohabientes puedan gozar de este tiempo también. Ahí sí no podemos podemos quitar seguros, más no contratar seguros. ¿Sí? Al momento de hacer la primera contratación de la contratación voluntaria, ahí se establece cuántos seguros se van a pagar. Bien, aquí como les decía, les comentaba, este es el primer documento que se llama aceptación de datos. En la aceptación de datos vienen los datos generales: número de ISSSTE, RFC, CURP, apellido paterno, nombre, fecha de nacimiento, ¿sí? Domicilio, teléfono, la fecha de baja y el estatus. Es muy importante que lo revisen, porque para obtener una pensión el estatus debe ser como baja trabajador, ¿sí? Como activo trabajador no pueden ustedes solicitar una pensión. Después, en este mismo documento viene la historia laboral, viene la dependencia, vienen los conceptos de los periodos y de cuándo a cuándo se generó ese trabajo con el salario básico cotizado, y hasta abajo viene el tiempo cotizado, viene la suma del tiempo cotizado, viene el tiempo de licencias a liquidar, el tiempo de licencias que se tomaron y que se van a contemplar para llegar a un mejor tiempo. En este caso, hasta abajo dice total de tiempo acumulado. Ahí se suman el total de tiempo cotizado más el total de tiempo de licencias para llegar a una pensión mejor. Posteriormente se genera la solicitud de la pensión. En la solicitud de la pensión vienen los datos generales que ya habíamos revisado, viene el beneficio que se está solicitando, ¿sí? Eso también es importante que lo revisen, el tiempo cotizado, el tiempo total, y algo muy importante, los datos bancarios, para que la pensión, ¿sí?, se pueda pagar vía interbancaria. Entonces, en este caso, en la solicitud no debe de venir, en ese rubro, no debe de venir en blanco, deben de venir el número de cuenta, el nombre del banco y la clave interbancaria, que debe ser la misma que tenga su contrato bancario que ustedes estén presentando. De lo contrario, pues hay que verificar. Si no está correcto, se limpia el registro y se vuelve a generar nuevamente el otorgamiento de la pensión, ¿sí? De lo contrario, bueno, pues aquí podemos entrar en el error de que como tesorería hacen los pagos vía interbancaria, puede ser que le llegue a otra persona, ¿sí?, que no es la que se está pensionando. Y en ese rubro también, por eso mismo, hay una leyenda en el cual dice: en este acto ratifico que los datos bancarios arriba citados son correctos y quedo enterado que serán utilizados para la transferencia de pago del beneficio pensionario. Eso es muy importante, que lo revisen. ¿Sí? Posteriormente viene el resumen de validación donde aparece los datos generales y el cálculo de la pensión. En este caso, cuál es el porcentaje y toda esa parte. ¿Sí? En el análisis laboral viene el resumen de todo lo que se ha generado en ese momento, ¿sí? La historia laboral, el porcentaje de la pensión, ¿sí?, la cuota diaria. Y viene la liquidación de pago. En la liquidación de pago vienen las percepciones y deducciones que se van a pagar en el primer pago de la pensión. Una vez pensionados, lo vamos a contar 10 a 12 días para que se genere el primer pago de la pensión y aparezca en su cuenta. ¿Sí? Y la concesión, donde estamos ratificando, ¿sí?, el tipo de beneficio que se le está otorgando, el número de la pensión que ya se le generó y el resumen de todo lo que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Las dependencias, el tiempo, la cuota diaria, el porcentaje. ¿Sí?
Para el resumen, bueno, aquí en este caso es la hoja de aceptación de datos, la solicitud de pensión, la liquidación de la pensión, la concesión de pensión. Con información correcta, en un día puede concluir el trámite. En un día. El primer pago de la pensión máximo está en 10 días hábiles. ¿Sí? La inclusión a nómina está en los próximos 2 meses. Aquí les voy a hablar un poquito de los requisitos para este tipo de pensiones. ¿Sí? En ese caso, estaríamos hablando, ¿sí?, de su INE, de su CURP, 2 fotografías. En ese caso, sí podemos presentar una copia de su hoja única de servicio solo para verificar los periodos que están capturados por parte de afiliación y vigencia, y para que no tengamos problema más adelante en el cálculo de la pensión. Sobre el salario básico, y tiene que tener el aviso de baja, ¿sí?, y el contrato bancario, donde aparezca su nombre, número de cuenta y clave interbancaria. ¿Sí? Esos serían los requisitos para poder acceder a este tipo de pensiones. Y posteriormente, nada más aquí le estamos compartiendo las ligas para que ustedes también ahí puedan acceder al directorio general del ISSSTE. Vienen los requisitos donde establece qué tipo de información, qué tipo de documentación debe presentar para cada tipo de pensión, ¿sí? Y la oficina virtual, que en este caso mi jefe, el licenciado Juan Pablo Trejo, ya les platicó en primera instancia. Y con esto sería nuestra participación. Le cedo los micrófonos al licenciado Juan Pablo Trejo. Bien, como se darán cuenta, ya mi compañero Hidayat les explicó lo que es la presentación. Yo nomás quisiera hacerles algunas observaciones, ¿sí?, para poder fortalecer esto. Es referente, seguramente a todos, sobre todo en el lado magisterial, tienen muchas inquietudes. Nosotros, como servidores públicos, estamos obligados a hacer la aplicación de la ley del ISSSTE administrativamente, ¿no? En la ley del ISSSTE establece que tenemos un tope que dice, en la ley del ISSSTE dice 10 salarios mínimos. Hoy por hoy, a partir del 2016, se habla de las UMAS. En la ley del UMA, que fue creada en el 2016, establece que ahora nuestro tope es 10 UMAS. Y mientras no modifiquen lo de las UMAS, nosotros seguiremos aplicando lo de 10 UMAS como tope. Se los quería precisar, sobre todo porque ustedes, como profesores, luego sienten que sí les estamos dejando de pagar como ganan actualmente, porque ya no estamos considerando ahí prestaciones, estamos hablando de su sueldo base para el cálculo de la pensión, ¿sí? Entonces, yo nada más quería hacerles esa observación que considero es importante, ¿verdad?, de que estamos en el tope de las UMAS, y eso fue a partir del 2016, y mientras en el Congreso no modifiquen eso, nosotros tendremos que seguir aplicándolo, ¿sí? Lo otro, como comentario, es, nosotros éramos trabajadores en el 2007, tuvimos la oportunidad de elegir qué régimen queríamos, el 10º transitorio o cuentas individuales, ¿sí? Esto lo dejamos de hacer hasta el 2008 y fue a través de la subdirección de afiliación y vigencia que les explicamos o mandamos un formatito en el cual pudimos elegir qué régimen elegíamos, 10º transitorio o cuentas individuales. A los que no elegimos, nos quedamos en el 10º transitorio, y los que elegimos teníamos que haber marcado 10º transitorio o cuentas individuales. Ahora bien, si en algún momento nosotros éramos trabajadores y dejamos de trabajar, fuimos dados de baja antes del 2007, en el 2006, sí, pues hasta ahí, en este caso las personas no tuvieron oportunidad
no tuvieron oportunidad de elegir. Si fueron contratados nuevamente después del 2007, en el 2008 o a finales del mismo 2007, en automático se fueron a cuentas individuales y lo que tenían anteriormente trabajado será considerado para calcularle su bono. Sí, entonces quería hacerles este tipo de precisiones porque luego tenemos por ahí un poquito de confusión de por qué estoy en cuentas individuales y yo ya había trabajado, sí, pero la ley establece que tiene que ser así. Y los que éramos trabajadores tuvimos la oportunidad de elegir el régimen, tuvimos el régimen de elección. Por favor. Entonces, pues no, entonces, quería hacerles estas dos precisiones. Y también, dentro de la presentación que hablamos de lo que es el derecho a una pensión y cómo adquirimos y los años de servicios y se nos pasaba un detallito. También tenemos aquellas personas que estamos en décimo transitorio y que no cumplimos los 15 años de servicio para tener derecho a una pensión, tenemos lo que se llama la indemnización global. La indemnización global quiere decir que tenemos derecho a solicitar nuestras aportaciones al fondo de pensiones, pero como no tuvimos un derecho, sí, solicitamos que se nos regresen las aportaciones que fueron dadas para nuestras pensiones. Y como no llegamos a los 15 años de servicio, hacemos nuestro retiro. Aquí tenemos que tener cuidado porque tenemos 5 años para solicitarlo. Si después de esos 5 años venimos a solicitarlos, pues prescribe. En la ley está establecido que tenemos 5 años para solicitar nuestra indemnización global. Ahora bien, si fuimos trabajadores, hicimos nuestra indemnización global y posteriormente tuvimos oportunidad nuevamente de ingresar al gobierno federal cotizando al ISSSTE, podemos hacer el reintegro de la indemnización global y esto será a través de la oficina de pensiones a donde podemos ir a hacer nuestra solicitud de indemnización global o también hacer el reintegro, que casi no hay, pero sí nos llegan a hacer ese tipo de trámites, ¿no? Que venimos a hacer venimos a hacer nuestra indemnización global y luego a hacer nuestro reintegro. A nuestros compañeros de prestaciones seguramente les ha tocado ya trabajar este tipo de asuntos que son muy mínimos, pero más sin en cambio se llegan a hacer. Entonces, esto sería por parte de nosotros. Considero lo que es nuestra presentación como décimo transitorio y estamos a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas. O si tuvieran alguna inquietud que quisiera que ampliáramos en alguna de sus dudas, con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado Trejo. Aprecio mucho esta presentación y ya tenemos en nuestro chat muchas preguntas que ahorita la maestra Esmeralda nos habrá de presentar y agradeciendo su gentileza, sin duda habrá, tal vez al término de estas, alguien que todavía le surja no más. Maestra Esmeralda, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, maestra Leti, a los panelistas, muchísimas gracias. Inicio con la Claudia. Ella pregunta, permítanme porque se me olvidó que está, hace una inquietud. Si me lo Aquí permiten. está Claudia Padilla. La pregunta, ¿la transmisión de pensión por muerte de un trabajador pensionado es por el 100% de la pensión y por cuánto tiempo es pago? Usted quiere escucharlas todas y englobar o yendo con base en lo que cada uno explicó. Usted defínanos, por favor. Salvo su mejor opinión, yo creo que veríamos unas 5 o 10 preguntas a lo mucho, de momento, para poder ir haciendo la dinámica que se las vamos contestando, porque veo que son un poquito extendido el tema. Sí, ya. Pero que yo lo que me ofrecí con la maestra
y les ofrezco es que ahorita hacemos algunas preguntas, ¿sí? Y ustedes me hacen el resumen de todas las preguntas, me las mandan y posteriormente yo se las voy a contestar para que contestemos todas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a todos? Si están de acuerdo que así le hagamos. Ahorita seleccionamos algunas preguntas, las que ustedes me digan, y vamos contestando. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Sí, creo que es más conveniente pregunta-respuesta porque englobar a lo mejor se pierde la esencia del cuestionamiento. Hay muchas y sin duda también al término habrá manitas que surjan, pero por el momento tal vez podemos iniciar, Esme, porque vi que son muchas y hay preguntas que son muy concretas. Por favor, licenciado, gracias por esta apertura. Empezamos. Entonces, la primera que dijiste. Repetimos, la transmisión de pensión por muerte de un trabajador pensionado es por el 100% de la pensión y por cuánto tiempo es para un hijo. Ok. La transmisión de la pensión, sí, es por el 100% de lo que venía cobrando el pensionado o jubilado, sí, y la transmisión de la pensión es a hijos menores de 18 años, se les va a otorgar hasta que cumplan la mayoría de edad, y si están estudiando hasta los 25 años de edad, y hasta allí llegaría el pago de la pensión. Sí, serían 18 años de edad, sí, y si están estudiando hasta los 25. Ahora, si son personas discapacitadas, siempre y cuando tengamos el certificado médico que les brindará el instituto donde nos digan que está discapacitado y la incapacidad ya viene marcada desde antes de la muerte del pensionado jubilado, también será de manera permanente, siempre y cuando de por vida, siempre y cuando nos acrediten con el certificado médico que tendrán que actualizar posterior al fallecimiento. Esto lo estamos hablando porque tenemos dado de alta al hijo y obviamente como lo tenemos dado de alta, recibe el servicio del beneficio médico. Y entonces, en el momento de que fallezca la persona, vamos a solicitarle nuevamente para actualizar la información el certificado médico. Entonces, si son menores de edad, hasta los 18 años y ya una vez que tengan la mayoría de edad, hasta los 25. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta es de Julio. Él hace el cuestionamiento de si estoy en cuentas individuales, ¿cómo me cambio al 10º transitorio? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? No hay ningún procedimiento y o estás en cuentas individuales o en 10º transitorio. Perdón, así de tajante es. Discúlpenme. Actualmente, por ahí salió un video que se aprobó en la Cámara de Diputados de que se van a poder cambiar de régimen, pero eso lo aprobaron en la Comisión de Seguridad Social. Hasta ahí tenemos el tema, no es tema todavía del instituto, sería en el legislativo, y mientras en el legislativo no avance, nosotros, discúlpenme que les diga así de tajante esto, o estás en 10º transitorio, en cuentas individuales y no hay cambio. Muy certera la respuesta, licenciado. Dora López, mi esposo y yo estamos en el 10º transitorio. Si ya estamos jubilados y uno de los dos muere, ¿nos pueden dar el pago por viudez al que quede con vida? Sí, aquí estamos hablando de la compatibilidad, que es el goce de 2 o más pensiones. ¿Sí? Si uno de los dos fallece, tiene el derecho a la viudez, en este caso a la esposa o el esposo. ¿Sí? Aquí vamos a cuidar la parte de la compatibilidad, ¿sí? Que el goce de las dos pensiones no puede rebasar los 10 sumas, que en este año son 28,866 pesos. ¿Sí? Si, por ejemplo, los dos venían gozando uno venía gozando de 10,000 pesos mensuales, ¿sí? Y el otro venía gozando de 25,000 pesos mensuales, la suma de los dos estaríamos hablando que serían 35,000 pesos, ¿sí? Entonces no tendría el derecho a gozar de ese importe por completo. Entonces se ajustaría la pensión por viudez hasta llegar a los 28,866 pesos. Correcto. Muchísimas gracias. Antena Studio 1 dice, buen día, no entiendo muy bien si yo tengo 46 años de edad y 29 de servicio,
al cumplir 30, mi edad no será suficiente para jubilarme o pensionarme, ¿correcto? ¿Hasta qué edad podría jubilarme o pensionarme? En este caso, la ley establece que sería hasta los 58 años de edad. Es mujer. ¿Es hombre o Esa sería la respuesta. Cuando tenga 58 años de edad, es cuando se va a poder jubilar. Y obviamente los años que tenga acumulados de años de servicio. O sea, ahorita aparentemente ya tiene los años de servicio, pero con la edad no cumple. Entonces, en la tablita, en la ley del ISSSTE está en la página 116. Ahí nos podemos apoyar. En la página 116 de la ley del ISSSTE. Y ahí dice que del 2028 en adelante serían 58 años de edad. Y también la tenemos en la presentación. se compartirá? Sí. Correcto, licenciado Trejo. Con hijos y ambos cotizan al instituto, si uno de los dos muere, entiendo que la pensión le queda a los hijos mientras la otra persona esté en activo. Mi pregunta ¿es menor el monto económico que va a recibir para los hijos o es igual el monto como si la pareja no cotizara al instituto? ¿Y hasta cuánto tiempo tiene derecho los hijos de recibir la pensión si la pareja continúa en activo? En este caso, los hijos recibirían el 100% de la pensión, ¿sí? Ahí no hay problema, no sería por partes iguales o se le quitaría, no. Aquí es lo que estaría gozando el finado, se le pasa a los hijos, 100%, hasta que deje de laborar la esposa o el esposo, y ahí, digo, finalmente ahí también podría gozar esa parte, ¿no? En este caso ya se respondió la parte de los hijos, hasta cuándo pueden recibir esa pensión. Claro, muchas gracias, licenciado. Claudia Padilla, que ya nos hizo el primer cuestionamiento, ¿en qué oficina se hacen todos estos trámites? En este caso sería por la entidad y por el código postal, si están radicando aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos 4 representaciones estatales, que es la norte, la sur, la oriente y la poniente, y en toda la República Mexicana, y estamos hablando específicamente en el área de pensiones, en la subdelegación de prestaciones, el área de pensiones para el otorgamiento de las pensiones y para la actualización de datos y historia laboral en la oficina de afiliación y vigencia. ¿Sí? Yo creo que esta sería la última de este bloque, si no consideran otra cosa. Y pregunta el licenciado Eduardo Cadena, un trabajador que por medio de un juicio regresó a su régimen pensionario de cuentas individuales a 10º transitorio, ¿qué ocurre con su ahorro solidario que estuvo aportando mientras estuvo en cuentas individuales? Eso es, ahorita que hagan la intervención mis compañeros de cuentas individuales, ya tomamos nota, ya les explicarán, pero esa no es tema de 10º transitorio. Sí. Hasta ahí, licenciado Trejo, maestra Leticia, no sé si consideren prudente que cerremos este bloque. Me parece bien. Muchísimas gracias, maestra Esmeralda. Tenemos por ahí a Reina Aranda solamente porque la veo en pantalla. Hay un caso en Oaxaca que al término, Reina, lo podemos comentar. Es de 10º transitorio, pero a menos que tuvieras algo muy concreto para que ahorita el licenciado te escuche. Por favor, abre tu micrófono. Sí, buenas tardes. Creo que todo esto está nutriendo mucho las dudas que se tienen, pero ya con particularidades lo podemos ver con el licenciado Trejo. Gracias, Reina. Gracias. Entonces, bueno, pues a continuación, como dijimos, dentro de nuestro programa, la maestra Victoria, continuaríamos con la presentación de los panelistas de régimen ordinario o cuentas individuales. Agradeciéndole al licenciado Trejo y que estemos al pendiente. Hay, como usted ve, muchas dudas, pero creo que se van detallando. Maestra Victoria, ¿estás ahí ¿estás aquí para escucharte? Sí, claro. Buenas tardes, maestra Leti, con su permiso, con el permiso de cada una de las compañeras y compañeros de la Coordinación Nacional y quienes hoy tienen bajo su responsabilidad este webinar.
Me voy a permitir leer la semblanza de nuestros siguientes panelistas y presentaré al licenciado José Fernando Arámbula Flores, quien es licenciado en Administración de Empresas con amplia experiencia laboral en la FODE 21, donde fue gerente de la Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones, cuya función consistía principalmente en la resolución de trámites y servicios a los que las AFORES están obligadas a proporcionar a sus afiliados. En el ISSSTE ha sido responsable de la definición e instrumentación y vigilancia del SAR-ISSSTE, de los procesos de otorgamiento de cuenta individual y la incidencia de estos beneficios. Actualmente se desempeña como jefe de Departamento de Instrumentación y Vigilancia del ISSSTE. El licenciado Fernando López Campos es licenciado en Comercio Exterior con una amplia experiencia laboral en el Servicio de Administración Tributaria SAT, donde ha desempeñado actividades de cálculo de contribuciones al comercio exterior, de verificación de ingreso o salida del país y de declaración de interacción y extracción de actividades. En el ISSSTE ha conducido mejoras administrativas en la operación y atención a los derechohabientes para optimizar el otorgamiento de pensiones por retiro, cesantía y vejez, riesgo de trabajo, invalidez y vida, y del régimen de cuenta individual, de acuerdo con la normatividad y procedimientos establecidos a las y los participantes del sistema de ahorro para el retiro. Actualmente funge como jefe de Departamento de Evaluación y Apoyo Técnico del ISSSTE. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias, maestra Victoria. Presidenta, le cedemos la palabra a los siguientes panelistas, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Vamos a iniciar la presentación de cuenta individual. Un segundito. Bueno, vamos a empezar a... Este tema, a diferencia del 10º transitorio, consideramos que en realidad es todavía un poco misterioso para la mayoría de trabajadores porque poca gente sabe cómo funciona la cuenta individual para obtener una pensión. Entonces, una diferencia fundamental es que aquí, bueno, hay dos diferencias fundamentales. Una de ellas es que la pensión se obtiene, el monto de la pensión se obtiene gracias al ahorro acumulado por cada trabajador en su cuenta individual. Esto quiere decir que no depende la pensión del porcentaje de un salario, sino que dependiendo del ahorro acumulado, se calcula un monto de pensión que puede ser pagado de manera vitalicia con ese saldo acumulado. Y la otra diferencia que es muy importante para ustedes, bueno, también para el ISSSTE, es que las pensiones se otorgan con la participación de varias entidades, que son el ISSSTE en primer lugar, pero también necesitamos el dato de su cuenta individual, que lo tiene una administradora de fondos para el retiro. Necesitamos de una aseguradora que va a pagar el seguro de pensión, y necesitamos a una institución que es Procesar, y que es la empresa operadora que administra todas las cuentas individuales de todos los trabajadores, de todas las AFORES, de todo el país. Entonces, si tenemos un error en nuestros datos, es muy probable que el trámite de pensión no se logre oportunamente, porque en alguna de estas instituciones se puede atorar. Puede hacer una diferencia de nombre en la AFORE, puede ser que el nombre esté registrado diferente también en el instituto, etc. Por eso lo vamos a ver ahorita. Simplemente quería darles esas dos diferencias fundamentales entre cuenta individual y 10º transitorio, que son
como les digo, un beneficio diferente en cuanto a pensión y que participan varias entidades en el otorgamiento. ¿Qué pensiones podemos obtener por cuenta individual? Bueno, podemos obtener algunas pensiones que en régimen transitorio. Una pensión de riesgos del trabajo, ya sea por una incapacidad parcial o total o un fallecimiento derivado de un accidente de trabajo. Perdón, no se pasan la presentación no ha corrido. Estamos en la página inicial. ¿Ah, sí? Sí. Okay. Ah, ok. Ahora sí. ¿Ya lo Ahí. ven ahorita? Es la primera. ¿Ya ven una que dice que es una pensión? Es correcto. Ok. Entonces, bueno, ya le estaba diciendo que hay pensiones por riesgos del trabajo, por invalidez y vida, que son muy parecidas, excepto que la pensión de invalidez es por causas ajenas a un riesgo laboral, y lo que sería el equivalente a las pensiones de décimo, que son retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Qué es lo más importante para las pensiones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez? Lo más importante es que todos los datos del trabajador coincidan desde el registro civil con su acta de nacimiento, pasando por el Registro Nacional de Población con su CURP, y esos datos deben de ser idénticos a los que tiene el estado de cuenta de la Afore, y por supuesto idénticos a los registrados en el ISSSTE. Y si cotizaron o cotizaron simultáneamente al Seguro Social, pues esos mismos datos deben de ser idénticos también en el Seguro Social, ¿no? Como les decía, en cuenta individual, la contribución se llama la pensión de contribución definida porque lo que define el monto de la pensión es el saldo de la cuenta individual. Este régimen está vigente a partir de marzo de abril de 2007, y en caso de que tiene como una ventaja es que en caso de que se tenga la edad y los años de cotización requeridos, que aquí se reducen a 25, el Estado, si no tienen recursos suficientes en su cuenta, les otorga una pensión garantizada. ¿Cómo se pensiona uno por el régimen ordinario? Bueno, estos son los requisitos. Por supuesto van a tener la presentación, se las va... ¿Ya la tienen, verdad? Ya te lo mandan. Ok, entonces, ¿cuáles son los requisitos? El seguro de retiro anticipado, se requiere que el trabajador tenga, bueno, no se requiere que tenga menos de 60 años, lo que se requiere es que tenga saldo en su cuenta suficiente para poder contratar una pensión garantizada, superior al 30% a la garantizada, que es equivalente a 7,380 pesos con 50. Si el saldo de la cuenta es suficiente para contratar una renta vitalicia con una aseguradora por esa cantidad de 7,380 pesos con 50 centavos, se pueden retirar antes de cumplir los 60 años. Incluso, perdón, 7,380.75 centavos. Si tienen dinero suficiente para contratar esa renta vitalicia, se pueden pensionar incluso teniendo 50 años, 45, claro. Para pensionarse a los 45, 50 años se necesita mucho dinero, ¿no? Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Después viene la pensión por cesantía en edad avanzada, que es a partir de los 60 años, y deben de tener 25 años de cotización. Y el seguro de vejez, que es dado de baja también a los 65 años y tener por lo menos 25 años cotizados. Después viene la pensión del seguro de invalidez. Esta se otorga a aquellos trabajadores que tienen una invalidez definitiva, y el requisito para obtenerla es haber cotizado por lo menos 5 años. El problema de esta pensión es que es equivalente únicamente al 35% del salario básico de cotización. Y la vigencia de esta pensión va a ser hasta que el trabajador llegue a la edad de 65 años o más,
y complete los 25 años cotizados, para que en ese momento se le cambie la pensión de invalidez definitiva a la pensión de vejez. Y luego viene la pensión por riesgos del trabajo, que es muy parecida. Se obtiene un dictamen de incapacidad total o parcial y dependiendo del porcentaje de incapacidad, pues es el monto de la pensión calculada sobre el salario cotizable de cada trabajador. Pero miren, en este caso, la pensión dura hasta que el trabajador cumple 65 años. Y si a los 65 años que se termina la pensión por riesgos, el trabajador no tiene los 25 años cotizados, no va a tener otro remedio más que seguir cotizando hasta completar los 25 años cotizados o tener dinero suficiente en su cuenta para contratar una pensión superior al 30% a la garantizada o retirar el saldo de la cuenta individual, pero quedarse sin pensión. Seguramente esto va a causar algunas preguntas, pero las dejamos al final de la presentación. Ahí. Como les decía hace ratito, otra de las circunstancias que inciden en el otorgamiento de las pensiones de cuenta individual es que se otorgan a través del sistema de oro para el retiro. ¿Cuál es el sistema de oro para el retiro? Bueno, pues está compuesto del ISSSTE o también del Seguro Social, de la CONSAP, que es la Comisión Nacional del Sistema de Oro para el Retiro, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Procesar, que les digo es el almacén de todas las cuentas individuales de los trabajadores de este país, y las AFORES, entre las cuales se encuentra también Pensioniste, y las aseguradoras. Bueno, también forman parte del sistema, y yo creo que lo vamos a agregar para la siguiente, los institutos de vivienda, que son por parte del ISSSTE, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, y por parte del Seguro Social, el Infonavit. ¿Y por qué hay que agregarlos? Bueno, pues porque si el trabajador no utilizó los recursos de su aportación del 5% del FOBISSSTE, esos recursos se van a utilizar también para contratar la pensión a la que tenga derecho, ¿no? Y bueno, y viene la otra parte muy importante, las fases del otorgamiento. Como les decía, el otorgamiento de cuenta individual es mucho más complejo que la pensión que se otorga por décimo transitorio. En décimo transitorio, un mismo operador puede entregar la pensión el mismo día y se presentan las circunstancias adecuadas, y está ahí el subdelegado y lo firma y todo, la podría generar hasta en un día, ¿sale? Pero para parte de cuenta individual, vamos a iniciar con la generación primero de un documento de aceptación de datos. ¿Por qué es importante el documento de aceptación de datos? Porque ahí el trabajador puede validar tanto sus años cotizados como los datos personales, apellidos, nombres, etcétera, y además el nombre de sus familiares derechohabientes registrados. Y es importante porque si no registran a sus familiares derechohabientes, en caso de que fallezca un pensionado, se quedaría sin pensión, porque aquí no se transmite como se transmiten las pensiones en décimo transitorio. Una vez que el trabajador valida sus datos y decide que todo está correcto en ellos, se genera la solicitud de pensión, ¿vale? ¿Qué hace la solicitud de pensión? El sistema que tenemos en el ISSSTE va a generar justamente el tipo de pensión en la que se inscriben las características del trabajador. Es decir, si tiene menos de 60 años, va a generar una solicitud de retiro anticipado. Si tiene más de 60 años, el sistema va a verificar que tenga, bueno, tiene más de 60, va a verificar que cumpla con 25 años cotizados y va a generar una pensión de invalidez. De cesantía en edad avanzada y vejez. Y si tiene 65 años, valida que tenga 25 para generar una solicitud de vejez. O,
Si el operador captura el, ¿cómo se llama? El certificado de... ¿Cuál? O si el trabajador exhibe un documento RT09 que es de incapacidad o invalidez, pues el sistema va a generar la pensión correspondiente por uno de los seguros, riesgos del trabajo o invalidez. Una vez que se acepta la concesión, de aquí vamos a hacer una separación entre las de invalidez y riesgos y las pensiones de retiro, cesantía y vejez. Cuando ya se acepta la solicitud de pensión, ese mismo día, el sistema SAO, que así se llama el sistema con el que se otorgan las pensiones, dispara la pregunta a la AFORE directamente de cuál es el saldo de la cuenta individual que tiene a ese día el propio trabajador. Y aquí les voy a decir que tomen nota, porque las subcuentas que se utilizan para la pensión se llaman retiro, cesantía y vejez, cuota social, ahorro solidario en su caso, y fondo de la vivienda del ISSSTE si no utilizó su crédito, bueno, si no tuvo un crédito de vivienda. Por otra parte, están las subcuentas de SAR 92 y Fondo de la Vivienda 92, que son propiedad del trabajador y que no se utiliza para la pensión. Y por supuesto las cuentas de aportaciones voluntarias, complementarias de retiro y aportaciones voluntarias de largo plazo, que son o pueden servir como un ahorro para el trabajador, que puede disponer de ellas en las voluntarias en cualquier momento, y de las complementarias de retiro y a largo plazo hasta que se obtenga una pensión por parte del ISSSTE. O incluso, las complementarias de retiro pueden utilizarse si se invierte en ellas dinero para que se consideren al momento de solicitar una pensión de retiro anticipado. Bueno, una vez que le enviamos la solicitud del saldo a la AFORE, nos la devuelve ese mismo día. Y una vez que el sistema actualizó el trámite con el saldo de la cuenta, se guarda en nuestro sistema, porque a las 6 de la tarde se envían todas las solicitudes de pensión a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y todas estas solicitudes de retiro, cesantía y vejez, recibidas entre lunes y viernes de una semana, las acumula la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y se las envía el siguiente lunes a las aseguradoras que colaboran con el ISSSTE en el pago de las pensiones, para que ellas determinen, con base en una metodología aprobada por la propia Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el monto de la pensión que pueden alcanzar con ese saldo y con la tasa de oferta que se pueda otorgar en ese momento. ¿Cuál es la tasa de oferta? Para no confundirnos, porque yo tampoco soy actuario, les puedo decir que la tasa de oferta es una especie de rendimiento a largo plazo que la aseguradora puede obtener de invertir los recursos de la cuenta individual en instrumentos de inversión de 30 años o más y que le garantiza una, ¿cómo se le llama? Un rendimiento que le va a permitir afrontar el pago de la pensión de manera vitalicia y el incremento de la misma cada año conforme el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ¿vale? Entonces, el lunes en la mañana, les decía, de la semana siguiente al de las solicitudes, las aseguradoras realizan una cosa que se llama subasta de pensiones. ¿Qué significa eso? Que esas compiten entre ellas mismas para, dependiendo de la tasa de oferta, ofrezcan un monto de pensión y el costo de la misma pensión sea mayor o menor dependiendo de una tasa de oferta. ¿Cómo es esto? Bueno, no es lo mismo tener un rendimiento anual a 30 años del 3.4% a un rendimiento anual del 2.5%, ¿no? Por supuesto, la del 2.5%, que es una tasa más baja, va a representar un costo de pensión mucho más alto que el de una pensión que ofrezca 3.5% de rendimiento anual en la tasa de oferta.
Durante ese lunes en la mañana se realiza este proceso de subasta y a las 1:30, 2 de la tarde, las aseguradoras envían de regreso a la Comisión de Seguros y Fianzas sus ofertas. La Comisión de Seguros y Fianzas recibe esa información por parte de las aseguradoras y a partir de las 2:30 de la tarde convierte esas ofertas en un documento de oferta. Ese documento de oferta está a disposición en el sistema de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a la que tienen acceso los jefes de departamento de pensiones, seguridad e higiene y algunos operadores de la propia delegación. Bajan el archivo de ofertas, lo imprimen y a partir del martes siguiente pueden mostrárselo a los pensionados, bueno, a los solicitantes de pensión, para que con esos documentos de oferta elijan la que más les convenga. ¿Cuál es la diferencia entre las pensiones de retiro, cesantía y vejez y las de invalidez y vida y riesgos? Que lo que les acabo de narrar es el otorgamiento de una pensión de retiro, cesantía y vejez. Para las pensiones de invalidez y vida no necesitamos el saldo de la cuenta, simplemente necesitamos los datos correctos del trabajador o del trabajador fallecido, y con esos datos y las de sus comunidades derechohabientes, las aseguradoras también hacen o elaboran su oferta, que también se traduce en un documento de oferta, ¿no? Como les decía, a partir del martes siguiente a las solicitudes, pues los trabajadores reciben su documento de oferta, bueno, dependiendo de la carga de trabajo de la delegación, ¿no? Seguramente los puede citar el mismo martes, o miércoles, o jueves, para que revisen el documento de oferta y el trabajador puede elegir a la aseguradora que le ofrece mayor confianza o que es la más barata o que le da pues la certeza de que puede consultarla si es una aseguradora que esté en la localidad donde se realiza la solicitud, ¿no? El trabajador revisa su documento de oferta, lo analiza. En la hoja número 1 del documento viene siempre la mejor opción para elegir asegurador, es decir, la que ofrece las mejores, la que tiene los mejores ofrecimientos financieros, ¿sale? No estamos hablando de posibilidad de quebrar ni de nada, simplemente estamos hablando de que el costo de la pensión es el más conveniente para el trabajador si esa aseguradora aparece en la primera hoja y consecutivamente van apareciendo los documentos las ofertas de las otras aseguradoras. ¿Cuáles son las aseguradoras que trabajan con el ISSSTE? Son BBVA Pensiones, Pensiones Banorte y Pensiones Pro Futuro GNP, ¿de acuerdo? Entonces el trabajador puede escoger entre esas tres cuál es la que mejor le conviene, y una vez que en el documento de oferta escoge aseguradora, la señala con una X, la reafirma escribiendo su nombre y firma, el trabajador puede ya confirmar la oferta y esa oferta se va en esa misma tarde a la Comisión de Seguros y Fianzas, en donde se genera en esa comisión una cosa que llamamos confirmación de oferta. Y en ese momento también la Comisión de Seguros y Fianzas le avisa a la aseguradora elegida que va a generar una póliza por el monto de pensión con el trabajador que la haya elegido, y esa información la devuelve la comisión al ISSSTE al día siguiente. Es decir, le devuelven la información por la que se elabora las concesiones de pensión en las delegaciones. El nombre del trabajador, su número ISSSTE, CURP, la aseguradora elegida, el monto de la pensión, la fecha de inicio de pagos, etcétera, ¿no? Y se genera entonces la confirmación de elección y el trabajador debe de ratificar ese documento. ¿Y por qué lo debe de ratificar? Porque a lo mejor para una pensión de invalidez y vida o de riesgos del trabajo, el documento de oferta le ofrecía un premio por elegir la aseguradora más barata, que es la paga el ISSSTE, y le ofrece un premio en dinero en efectivo por una única vez
que va a recibir el pensionado cuando firme la póliza con esa aseguradora. Pero, por ejemplo, si un operador se equivoca y en lugar de registrar a GNP registró a BBVA, pues entonces el trabajador tiene la obligación de verificar que haya sido la aseguradora que él eligió, porque si da por hecho que en el documento de oferta es su propia elección, pues quien le va a pagar la pensión es BBVA y no GNP, que fue la que había elegido. Y por lo tanto tampoco va a recibir el premio por haber elegido a la más barata. Cuando hablo de GNP o de BBVA, son simplemente ejemplos. La más barata puede ser cualquiera de ellas, Bancomer, GNP o Profuturo, ¿no? Entonces, simplemente es un ejemplo. O bien, en el caso de las pensiones de retiros de cesantía y vejez, no solamente puede haberse un error en la aseguradora elegida, sino también en el monto de la pensión. ¿Por qué? Porque el saldo de la cuenta, si alcanza por una pensión superior al 30% a la garantizada, es posible que también pueda, a elección del trabajador, decidir si del saldo sobrante decide invertir una parte para que el monto de la pensión no sea de 7,380, sino un monto superior. Y esas opciones están en el documento de oferta. De modo que tienen que validar en el documento de confirmación de oferta del ISSSTE que efectivamente se les está pagando, van a contratar la pensión por el monto que ellos eligieron y con la aseguradora que ellos eligieron. En fin, cuando se confirma entonces eso, ya se genera la protección de pensión, la validan con los mismos datos, y ahí tiene que venir todo el documento. Bueno, ahí tiene que venir registrado todo lo que el trabajador eligió, el monto de la pensión, la fecha de inicio de pagos, la aseguradora que lo va a pagar, el propio nombre del trabajador, su número ISSSTE, su registro federal de contribuyentes, su CURP, y tienen todos los familiares de Cholitos en la concesión. Bueno, vamos a la demanda del retiro, si para ver algo se ve, ¿no? Ok. Y bueno, y los datos del trabajador que pensionado. Una vez que el trabajador confirma que la concesión de pensión es correcta, por todos los datos que les acabo de mencionar, nuevamente el operador de la delegación lo envía, bueno, lo registra en el sistema, y ese mismo día suceden dos cosas. En la noche se va a procesar, que es la empresa que recibió, que tiene todas las cuentas individuales, y manda los datos de esa pensión. Se le descarga. Cuando procesar recibe los datos de la pensión y verifica que todo está correcto, nombre, CURP, y que son coincidentes con los datos de la AFORE, lo que sucede es generar dos instrucciones. Le dice a la AFORE, en los casos de retiro de cesantía y vejez, oye, transfiere del saldo de la cuenta de fulano a aseguradora tal el monto constitutivo para el pago de la pensión. Y una vez que lo haga, también hay una segunda instrucción que es, si tiene el trabajador recursos excedentes, puedes ponerlos a su disposición para que los retire en el momento que quiera, ¿vale? Esto sucede al día siguiente de enviada la concesión de pensión, y estas operaciones financieras de desinvertir los saldos de la cuenta y convertirlos a pesos no llevan más de 3 días hábiles. De modo que al cuarto día hábil ya el trabajador prácticamente puede solicitar el retiro de los recursos de su cuenta individual, y el pago de la pensión no debe exceder tampoco de 5 días hábiles en que la aseguradora se ponga en contacto con él y le ofrezca la firma de la póliza, etcétera, el contrato del seguro de pensión, para que a cambio de eso el trabajador le dé su estado de cuenta donde quiere que le sea depositado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con eso en los casos de retiro de cesantía y vejez, invalidez y vida, riesgos del trabajo, y algo muy importante, el mismo mecanismo de riesgos del trabajo de cuenta individual es idéntico el de décimo transitorio. Es decir, los pensionados de décimo transitorio por riesgos del trabajo también van a ser
sus pensiones pagadas por una aseguradora, con la diferencia de que en el caso de décimo, el pago de la pensión va a ser de manera vitalicia. ¿Vale? Bueno, pues este es el proceso con el que se paga una pensión. Seguramente van a tener preguntas y digamos que aquí terminamos. Bueno, no. Un aspecto importante de cuenta individual, que es la portabilidad de derechos. Aún con las restricciones que representa en cuanto al monto de la pensión, el sistema de cuentas individuales tiene una ventaja muy significativa, y es que aquellos trabajadores que cotizan o han cotizado al Seguro Social y al ISSSTE de manera simultánea o alterna, pueden transferir las semanas del Seguro Social al ISSSTE para completar sus 25 años de cotización, o pueden transferir los años del ISSSTE a las semanas del Seguro Social para también incrementar el monto posible de su pensión en el caso del Seguro Social. ¿Sale? Esto sucede o es factible para dos tipos de trabajadores. En el caso del ISSSTE, únicamente funciona para los trabajadores que están en el régimen de cuentas individuales. Y en el caso del Seguro Social, pueden escoger el régimen porque se pensionan en el Seguro Social bajo la ley de 1973, abrogada, o bajo la ley de 1997. ¿Qué significa esto? Que si un trabajador, por ejemplo, trabaja o cotiza al IMSS y su ingreso a cotizar al Instituto Mexicano del Seguro Social fue antes de la ley del 97 y se piensa pensionar por la ley del 73, que es mucho más ventajosa, puede solicitarle al Seguro Social que le pida al ISSSTE los años que cotizó con nosotros. Y con eso incrementar sus semanas cotizadas y con eso incrementar su posible pensión por edad y tiempo de servicios y pensionarse por el Seguro Social. O bien, si son aquellos trabajadores que ingresaron a cotizar al Seguro Social después de la ley del 97, pues también pueden pasar sus años ISSSTE al Seguro Social o sus semanas del Seguro Social al ISSSTE para completar los años de cotización y también para incrementar el saldo de la cuenta individual, porque en los casos de portabilidad no solamente se transfieren las semanas o los años, sino también los recursos acumulados en la cuenta individual constituidos bajo el régimen del seguro o bajo el régimen del ISSSTE. ¿Cuál es la otra condición para la portabilidad? Bueno, la condición para la portabilidad es que el trabajador puede solicitar a la portabilidad en el instituto que dejó de cotizar al final. Es decir, si yo me di de baja del ISSSTE el año pasado y ahorita estoy cotizando al Seguro Social, tengo la opción de pensionarme por el Seguro Social. A la inversa sería que me hubiera dado de baja del IMSS hace un año, que siguiera cotizando ahorita en el ISSSTE y cuando me dé de baja del ISSSTE ya solicitar mi portabilidad del seguro al ISSSTE y pensionarme por el ISSSTE. Entonces, bueno, pues con esto terminamos la presentación de cuenta individual, una laminita en donde dice que un año de ISSSTE equivale a 52 semanas IMSS. Lo que les platiqué, para la portabilidad se debe de acudir a cualquiera de las áreas de afiliación y vigencia de derechos del seguro o del ISSSTE y solicitarla. Y bueno, pues con eso terminamos cuenta individual. Y ahora sí, pues vengan las preguntas, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Creo que fue hay muchos más detalles diferentes que no se conocían, y al menos yo tenía algunos todavía no muy claros. Sin duda habrá ya preguntas en el chat. Maestra Esmeralda, ¿tendrás ya el registro? Sí, por favor. Muchísimas gracias. Nada más le pediría a nuestros panelistas si pueden desaparecer la presentación para que nos sigamos viendo todos como en el módulo anterior. Muchas gracias. Tenemos la primera pregunta de Galaxy A21S, porque no tiene el nombre de quien hace la pregunta, y dice: buenas tardes, soy docente con 28 años de servicio.
y 52 años de edad. Mi pregunta es, ¿quién puede hacerme el cálculo para la pensión de retiro anticipado? Para la pensión de retiro anticipado puede acudir a cualquier delegación del instituto en razón de la más cercana a su domicilio, o también puede acudir, si es en la Ciudad de México, al módulo de servicios que organiza Juan Pablo Trejo. Se hace un trámite que se llama consulta simple, sin necesidad de que el trabajador esté dado de baja del servicio o de su chamba, pues. Se hace el trámite de consulta simple, que es un trámite muy parecido al de la, bueno, es idéntico al de la pensión, nada más que no concluye en el otorgamiento. Simplemente lo que hace es medir con todas las variables que les expliqué el monto de la pensión que puede alcanzar, si le alcanza, con el saldo acumulado en la cuenta individual. Si quieren, aquí está. ¿Cuál es el horario de la pensión que pueden hacer eso, Juan? De 9 a 4 y media. De 9 a 4 y media de la tarde, cualquier día de la semana. Pueden hacer su trámite aquí en la Ciudad de México. De lunes a viernes, eso sí. Muchas gracias, licenciado. Nuestra siguiente pregunta es de Blade. El ahorro solidario no lo activaron desde el 2007, sino hasta hace unos meses, ¿verdad? Porque al ingresar yo firmé un papel que me sellaron en la DRSE, donde solicitaba me retiraran un 2% para el ahorro solidario, mismo que nunca he visto reflejado, y cuando solicitaba información me decían que ese tema aún no se veía. Bueno, el ahorro solidario es una prestación que establece la ley en su artículo 100, pero es una responsabilidad de las dependencias. El ISSSTE no opera el ahorro solidario. Es un arreglo del trabajador con su dependencia para que el área de recursos humanos le solicite a la Secretaría de Hacienda el monto que es de 3.25 pesos por cada peso ahorrado del trabajador y lo envíe a la cuenta individual de manera bimestral, conjuntamente con las aportaciones de retiro, cesantía y vejez. Entonces, eso lo tiene que ver con su dependencia, y si no, pues podría hacer algún señalamiento a la... Pero no es reciente, ya tiene años. Ah, ¿qué? No, bueno, pero si no se lo están respetando, pues tiene que reclamarle su dependencia, ¿no? O sea, el ISSSTE no interviene en el ahorro solidario, ¿no? ¿Sale? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. La pregunta es, mi esposa firmó jubilarse con bono. Por desgracia, ella adquiere cáncer el año pasado y su salud es menguada fuertemente, por lo que ya es casi imposible asistir a trabajar. Ella puede pensionarse, tiene 25 años de servicio. Por la enfermedad no cree soportar más años de servicio. ¿Lo puede hacer y con qué monto? Este caso es muy importante y muy especial. Independientemente de que tenga 25 años, ya se puede, a ver, si es menor de 60 años y tiene bono de pensión, es muy probable que le alcance para una pensión de retiro anticipado, obtenga su pensión y alcance a retirar el recurso excedente. Si no le alcanzara, podría pedir una pensión de invalidez definitiva, atendiendo a la enfermedad que padece, y mientras ella paga o se le paga la pensión, su esposo y hijos están protegidos, bueno, los menores de edad, y en el caso desafortunado de que falleciera, pues bueno, el esposo seguiría protegido y podrá retirar el saldo que no se utilizó en la pensión. Es algo bastante delicado, porque hay que decidir muy bien qué corresponde, qué se puede hacer, ¿no? Esas son las dos alternativas: el certificado RT09 que le dictamine la incapacidad de trabajar, o prever una pensión de retiro anticipado, para lo cual, si está yendo todavía a la chamba, pues hacer un esfuerzo y acudir a la delegación para solicitar la consulta simple, y si le alcanza, pues ya pensionarse, ¿no? Muy bien, licenciado Fernando. No, un trabajador que causó baja en cuentas individuales antes de cumplir con el mínimo de 15 años de servicio, ¿cómo puede obtener una negativa de pensión para solicitar a la AFORE todas sus aportaciones? A ver, las negativas de pensión
que nosotros le llamamos al documento solicitud de retiro de saldo por negativa de pensión, se emite únicamente a trabajadores mayores de 60 años que están dados de baja y que no tienen los 25 años cotizados. Es un trámite que se hace en las delegaciones y se entrega prácticamente, bueno, les iba a decir que el mismo día, pero pues también depende de la firma y la validación legal que hagan del documento, ¿no? Entonces, se tiene que estar en la delegación cumpliendo esos requisitos, ¿no? Claro, gracias, licenciado. ¿Puede elegir el trabajador que le entreguen el monto total que le corresponde y no elegir banco que lo pensione? A ver, esa pregunta no la entendí muy bien. ¿Cómo es? Supongo que lo que quiere decir es que en lugar de que lo pensionen, le den su dinero que le correspondería de la pensión. No, la cuenta individual se creó para otorgar una pensión, o sea, no es un dinero de ahorro para que yo lo disfrute al término de mi vida laboral. Por eso se llama retiro, cesantía o vejez. Y el bono que eligieron se llama bono de pensión justamente por eso. Si el trabajador ya reunió los 25 años y tiene menos de 60, no va a poder tocar ese dinero si se dio de baja hasta que cumpla 60 años. Y cuando cumpla 60, se le va a otorgar una pensión porque para eso se creó la cuenta individual. No es para, no tiene otro objetivo. Solamente en el caso excepcional de que no cumpla los requisitos, se le permite el retiro, pero no a voluntad del trabajador, ¿no? Cuando la ley dice que es inembargable, sí es inembargable por causas judiciales, pero no para otorgamiento de una pensión, ¿no? Muchas gracias, licenciado Fernando. Viene la pregunta que nos hicieron en el módulo anterior del licenciado Cadena. Ah, sí. La retomo. Un trabajador que por medio de un juicio, ¿ya la tiene clara, licenciado Fernando? Se la repito. No, me queda claro y justamente pensaba en responderla desde que la escuché. Va. El ahorro solidario, como saben, es un componente de parte del presupuesto de la dependencia, bueno, del gobierno federal a través de la dependencia y parte del trabajador. No hay una definición específica ahorita con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para definir el destino de los recursos, pero sí les puedo decir que hay un proyecto para que los 3.25 pesos se transfieran o se devuelvan al gobierno federal y el peso del trabajador se le transfiera a su cuenta de aportaciones voluntarias. Pero eso está a punto de autorizarse y una vez que se autorice, se le aplicará a las cuentas individuales. Pero en este momento no hay un mecanismo definido por la comisión para atender esos casos. Y ahí, pues como les digo, el ISSSTE no interviene. Es una cuestión de Hacienda, de las AFORES y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que finalmente pues es el brazo del SAR, de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Gracias. Soy docente en Jalisco y tengo 31 años de servicio, 55 años de edad. Firmé el cambio a cuentas individuales y aparece que no tengo ahorro. ¿Qué puedo hacer? Híjole. Pues primero verificar, a ver, está en cuentas individuales. Si tuvo actualizaciones de CURP, es posible que su CURP, una de las CURP esté a nombre de él, bueno, que tenga una cuenta abierta con cualquiera de las posibles CURP, pero déjenme ver algo. Les voy a pedir un favor, les mandamos el enlace de una liga que tiene la CONSAR para saber en qué AFORE está. Pero ahí sí les pediría, para agilizar un poco, si me hacen favor de enviarle los datos del trabajador a Juan Pablo o a mi correo, si me lo anotan. Mi correo es luis.arambula@iste.gov.mx y trataría de averiguar dónde está ese dinero para informarles. ¿Vale? ¿Qué necesito? Necesito nombre completo, materno, nombre, CURP, y eso es para validar que no haya una homonimia, que no consulte a otra persona,
y yo trato de averiguar y lo que esté a mi alcance, pues yo soy informar a este trabajador, ¿no? Específicamente, entonces, le pediríamos a Esther Bernal que nos haga favor de, ahí puse el número telefónico donde pueden hacer llegar sus preguntas para hacérselas llegar a nuestros panelistas. No sé si acepten una pregunta más. Sí, por supuesto, nos va a acabar el tiempo de conexión con nuestra área de servicios técnicos, pero claro que sí. Ok. Buena tarde, tengo una pregunta. Me alcanzo a jubilar, tengo 5 años de servicio y tengo 51 años. ¿Cómo sería mi jubilación? Otra pregunta, también coticé al IMSS, pero ahí empecé a cotizar desde el año 91. Ya en este momento no estoy cotizando. ¿Qué me conviene? Bueno, a ver, con el ISSSTE, con 5 años de servicio, no se puede pensionar. O sea, necesita 25 años en cuentas individuales. Yo, honestamente, sugeriría que reactivara su vigencia de derechos en el Seguro Social con alguna empresa, con algún familiar. Tiene muchas semanas y que una vez terminada su vigencia o recuperación de derechos, se cambiara la modalidad 40, que es la modalidad de incorporación voluntaria al seguro, le pegara un par de añitos al pago de cuotas de aportaciones al Seguro Social y con eso logre una pensión mejor en el seguro. Eso sería mi consejo para esta persona, porque aquí en el ISSSTE, aunque se trajera las semanas con lo que ha cotizado en el IMSS, a lo mejor sí le une los 25 años cotizados, pero la pensión garantizada para lo que le alcanzaría, porque no tiene lana, sería de 5,677 pesos. En cambio, si se va al IMSS, puede tener una pensión mayor que esa, ¿no? A ver, voy a poner mi correo aquí. Para que puedan, en su caso, mandar un correo con la parte de la CURP, ¿no? Que comentábamos de este trabajador de esta trabajadora que no tiene sus recursos. Sí, licenciado, muchas gracias. Yo creo que para sistematizar un poco, maestra Leticia, si nos permiten como que meterle método, está el correo del licenciado Luis Arámbula, que muy gentilmente lo pone a disposición. Sin embargo, nos gustaría sistematizar todas las preguntas y hacerlas llegar de manera formal para poder también hacer la respuesta a cada uno de quienes han estado participando de manera formal. Por ahí también dejamos los datos de a dónde los pueden hacer llegar. Ya de hecho tengo 5 compañeros que nos hicieron llegar al chat del teléfono que puse las preguntas, sistematizarlas y hacerlas el envío. Maestra Leti, por nuestra parte, en el plano de las preguntas en el chat es todo. Ya le dejo a su consideración las preguntas espontáneas. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que nada más me tengo una que me habían hecho y que quisiera consultar. Me han comentado que el SAT también hace un descuento después de cierto monto, licenciado Trejo. ¿Esto es verdad? ¿Después de más de 40,000 pesos que reciban de pensión? No, a ver, son dos cuestiones diferentes. En el caso de las pensiones de cuenta individual, no les retienen impuestos por el pago de la pensión pagadas por aseguradora, pero sí les van a retener impuestos sobre la renta, sobre recursos que tienen negativa de pensión, van a tener que pagarle a la Hacienda ese haber de retiro más o menos por lo menos 20%, ¿no? Y en la parte de décima, pues que yo sepa, no hay retención del impuesto. No, la verdad es que no lo sé, pero creo que no. La pago de la pensión no tiene retención del impuesto. No, me dicen que no tiene retención de impuestos la pensión otorgada por pensión. ¿Vale? Bien. Bien, pues entonces creo que con esto, como ya se mencionó, ha sido muy detallada la presentación. Creo que estaríamos concluyendo, licenciado Trejo. Si tienes alguna última intervención o nos quieras dar algún mensaje antes de que yo me permita cerrar, si eres tan amable.
Bien, yo creo que por parte de nosotros como panelistas ya hicimos la conclusión de nuestra presentación. Lo que les decía de las preguntas y respuestas, las que ya no tuvimos oportunidad de contestar ahorita, pero si me lo hacen llegar, con mucho gusto nosotros en un tiempo prudente se las vamos a responder una por una y se las haremos llegar para que a su vez ustedes les den la respuesta a cada uno de los participantes que tuvieron la oportunidad de preguntar. No, por nuestra parte sería todo. Nada más agradecerles a todos ustedes, al pleno de los presidentes que nos acompañaron el día de hoy, a su presidente magistrado, el profesor Avilés. Agustín Avilés, sí, su oportunidad que nos dio estar el día de hoy con nosotros, y agradecerles a nuestros compañeros de prestaciones que estuvieron por ahí presentes. Eso sería todo por parte de nosotros. Muchas gracias. Pues únicamente informar a todos nuestros presidentes y dirigentes que están en esta sesión todavía y a todos los que ya no alcanzaron a entrar porque muchos se quedaron en la antesala. De verdad despertó mucho interés, mucha inquietud y como lo comentamos, licenciado Trejo, sin duda después de esto haremos allá en el mes de enero, si me permites, haríamos una nueva reunión en donde pudiéramos acordar una agenda que nos permitiera trasladar este tipo de acercamientos en cada una de nuestras entidades. De hecho, la maestra Anaí nos había ofrecido tener un diálogo uno a uno de nuestros presidentes con los titulares del área de pensiones, que es a donde van a recaer todas estas dudas, y que eso nos ayudará muchísimo para atender las demandas que sabemos son muchas, las dudas son muy particulares y como se vio al inicio el maestro Felipe López estaba en una sesión justamente ya en un acercamiento con los titulares en Yucatán. Así queremos hacerlo, queremos tener esta cercanía, queremos tener este diálogo directo para que los casos sean atendidos en este tema tan sensible para todos nuestros cuentavientes, de nuestras partes son nuestros agremiados y nuestras compañeras militantes, perdón, no militantes, ya me estoy metiendo un tema que no corresponde, perdón, nuestros agremiados y agremiadas a la federación. Muchas gracias, licenciado Trejo, gracias a todo el equipo. Y de verdad ha sido una mañana pues más larga de lo que decías y el licenciado nos decía, yo puedo hacerlo en 2 horas, en 5 o llevarme una sesión más larga. Pero por hoy creo que nos extendimos un poco, pero agradeciendo su gentileza y de todos los compañeros que nos estuvieron siguiendo en la red. Esperamos pasar una muy buena tarde y si ya no nos vemos, que tengan unas felices fiestas navideñas porque ya estamos en tiempo. Gracias, muy amables, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, José Domínguez. Estuvo usted muy atento, José Domínguez, lo estaba viendo. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, maestro Briones. Pepe Luis.